La galaxia, vasta e insondable, guarda en sus innumerables estrellas las historias de 1 millón de civilizaciones. Entre ellos, la humanidad se hace un hueco, una especie incipiente en el escenario galáctico, ambiciosa y resistente. Pero la ambición a menudo atrae la adversidad. Y en el caso de la humanidad, llegó en la forma del Imperio Galáctico, un dominio que abarcaba miles de sistemas, con su poder indiscutible, su voluntad y su ley. En el planeta fronterizo de la segunda serie, ubicado en el borde del espacio explorado por humanos, se desarrolló una tragedia que se extendería por todo el cosmos. El Imperio, en una demostración de fuerza destinada a sofocar lo que consideraba una rebelión floreciente, arrasó un asentamiento humano. Se perdieron vidas, se hicieron añicos sueños, y entre las ruinas yacía la inocencia de la humanidad, personificada en la muerte de un solo niño. Esta niña, conocida por una rara enfermedad contra la que luchó valientemente, se había convertido en un símbolo de esperanza y determinación para toda la raza humana. Su historia seguida por millones a través de las estrellas. Las noticias de la atrocidad se difundieron más rápido que la luz, transmitidas por comunicaciones cuánticas entrelazadas, tocando cada corazón humano. Las imágenes del asentamiento destruido, los conmovedores restos del juguete favorito del niño y una maltrecha caja de música con temática espacial se convirtieron en el emblema de la crueldad del imperio. La comunidad galáctica, vasta y variada, observaba en silencio, horrorizada pero impotente. Después de todo, el Imperio Galáctico no era conocido por su misericordia o moderación. Las civilizaciones habían caído, los sistemas habían sido anexados, pero nunca antes un acto tan sin sentido y brutal había provocado una condena tan universal. De vuelta en la Tierra, cuna de la humanidad, la respuesta fue inmediata y visceral. El dolor se convirtió en rabia, el duelo en movilización. La coalición humana unida, un órgano de gobierno que durante mucho tiempo había tratado de evitar el conflicto con el imperio, se vio acorralada por la protesta pública y un imperativo moral demasiado apremiante para ignorarlo. La almirante Sarah Kingsley, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo del desafío de la humanidad, saltó al escenario mundial. Veterana de numerosas escaramuzas en los márgenes del espacio humano, su perspicacia estratégica era inigualable. Sin embargo, fue su espíritu inquebrantable, su capacidad para inspirar y liderar, lo que definiría la postura de la humanidad contra el imperio. En habitaciones silenciosas y a través de canales cifrados, se trazaron planes. La humanidad no se inclinaría, no les daría la espalda a los tiranos que les habían arrebatado no solo un acuerdo, no solo vidas, sino una parte de su alma colectiva. El Imperio Galáctico tenía la intención de infundir miedo en el corazón de la humanidad. En cambio, encendió un fuego. El escenario estaba preparado, los jugadores decididos. A medida que se movilizaron flotas y se forjaron alianzas en secreto, comenzó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. De las cenizas de la segunda temporada, la voluntad de la humanidad fue templada, inquebrantable y aguda. La galaxia observó, conteniendo la respiración, mientras los desvalidos se preparaban para mostrarle al cosmos lo que significaba ser humano, luchar y tener esperanza. La chispa en el vacío se convirtió en llamas, presagiando una guerra que alteraría para siempre el curso de la historia galáctica. La Tierra, con sus azules profundos y sus nubes arremolinadas, sirvió de telón de fondo para una asamblea como nunca antes. Líderes de cada colonia humana, representantes de las extensiones terraformadas de Marte, los conglomerados mineros del cinturón de asteroides y las ciudades flotantes de Venus se reunieron para una cumbre de emergencia. La agenda era singular y grave. La respuesta al acto atroz del Imperio Galáctico en la segunda temporada. En un lugar seguro, bajo la atenta mirada de los monumentos a la resiliencia y la libertad más antiguos de la Tierra, la almirante Sarah Kingsley tomó la palabra. Su presencia imponía silencio. Su voz, cuando rompió el silencio, llevaba el peso de una pena silenciosa y una ira decidida. «¡Estamos unidos!», comenzó, «no solo por la tragedia que nos ha sobrevenido, sino por la determinación de garantizar que nunca vuelva a suceder. El imperio cree que puede aplastarnos de miedo,
Pero hoy les demostramos que el espíritu de la humanidad es indomable. El plan era audaz. Con la flota de la humanidad esparcida por sus colonias, la logística de la consolidación planteó un desafío importante. Sin embargo, bajo la dirección del almirante Kingsley surgió una estrategia. La flota se reuniría a la sombra de Júpiter, utilizando los campos electromagnéticos del gigante gaseoso para enmascarar su reunión de los exploradores imperiales. Desde allí, lanzarían una serie de ataques calculados, dirigidos a los puestos de avanzada y las líneas de suministro del imperio. Fue una campaña diseñada no solo para hostigar al enemigo, sino también para declarar la negativa de la humanidad a ser subyugada. Entre los líderes reunidos, un joven piloto llamado Marcus Phoenix llamó la atención del almirante Kingsley. Marcus, cuyas hazañas en la periferia ya se habían convertido en leyenda, encarnaba la nueva generación de defensores de la humanidad. Sus habilidades en la cabina eran incomparables, pero fue su coraje inquebrantable y su voluntad de arriesgarlo todo por su pueblo lo que lo convirtió en el candidato ideal para la vanguardia de la resistencia de la humanidad. Cuando la cumbre llegó a su fin, la sala se llenó con los líderes de una especie que alguna vez estuvo dispersa y dividida, resonando con una nueva unidad. La decisión fue unánime. La humanidad no se acobardaría ante la tiranía. Lucharía, aprovechando cada gramo de su ingenio, coraje y determinación. En los días siguientes, el sistema solar estaba lleno de actividad. Los barcos que alguna vez se dedicaron al comercio o la exploración fueron adaptados para la guerra. Los científicos e ingenieros trabajaron incansablemente para desarrollar nuevas tecnologías, armas que pudieran dar a la humanidad una ventaja frente a la potencia de fuego superior del imperio. Y en el centro de todo estaba el Iron Vanguard, un acorazado que encarnaba la destreza tecnológica y la voluntad inquebrantable de la humanidad. El almirante Kingsley, que supervisaba los preparativos, sabía que el camino por delante estaba lleno de peligros. El imperio no era conocido por su misericordia, y las batallas venideras pondrían a prueba a la humanidad como nunca antes lo había sido. Sin embargo, en la determinación de su pueblo, en las innovaciones nacidas de la necesidad, vio esperanza. La humanidad había sido subestimada. Su espíritu, su capacidad de grandeza ignorada por el imperio, fue un error del que pronto se arrepentirían. Mientras las flotas convergían y se forjaban alianzas en secreto, una tormenta se avecinaba en el horizonte. Una tempestad nacida del dolor y alimentada por el deseo de justicia. La humanidad, en toda su diversidad y resiliencia, estaba lista para enfrentar el poder del Imperio Galáctico. El mensaje fue claro. No se doblegarían más. La chispa encendida en la segunda temporada había encendido una llama, y de esa llama estuvo a punto de desatarse una tormenta de fuego. La guerra contra el Imperio Galáctico se desarrolló a través del lienzo del espacio surcado de estrellas. Una danza de sombras y luces, donde cada destello de un láser y detonación de un misil tallaron la historia del desafío de la humanidad. Marcus Phoenix, ahora capitán, lideró la vanguardia, la punta de lanza en los contraataques de la humanidad. Su barco, el Halcyon Dawn, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su silueta inspira cuentos que se extienden desde los mundos centrales hasta las colonias más lejanas. La estrategia era simple pero atrevida. Ataques de golpe y fuga contra puestos de avanzada imperiales y convoyes de suministros diseñados para agotar los recursos del imperio y sembrar confusión dentro de sus filas. Cada ataque fue planeado, meticulosamente, explotando la arrogancia y el exceso de confianza del enemigo. La flota de la humanidad, más pequeña y más ágil, se lanzó a través del espacio, golpeando con precisión antes de desaparecer en las vastas y oscuras franjas del cosmos. Una de esas misiones llevó a Marcus y su escuadrón a adentrarse en territorio enemigo hasta un sistema fuertemente fortificado, pero crucial para la cadena de suministro del imperio. El Halcyon Dawn y su escolta se deslizaron más allá de las redes de sensores, atravesando campos de asteroides para emerger a una distancia de ataque del depósito imperial. Lo que siguió fue un ballet de destrucción mientras naves humanas danzaban entre la lluvia de fuego enemigo y sus armas dejaban el depósito en ruinas. Y luego, tan rápido como habían llegado, desaparecieron, dejando atrás un testimonio ardiente de su desafío.
De vuelta en la Tierra y en todos los territorios humanos, las noticias de estos ataques trajeron una mezcla de orgullo y temor. Cada victoria fue un recordatorio del coraje de la humanidad, pero también de lo que estaba en juego en la guerra. La almirante Kingsley, que supervisaba la campaña desde su nave de mando, sabía que, si bien estas victorias eran vitales para la moral, la verdadera batalla estaba por delante. El Imperio, sacudido por la audacia y la eficacia de estos ataques, no permanecería a la defensiva por mucho tiempo. En medio de las escaramuzas y operaciones sigilosas, surgió una narrativa que trascendió el conflicto inmediato. La humanidad, vista durante mucho tiempo como un actor menor en el escenario galáctico, estaba desafiando el poder del Imperio Galáctico. Cada batalla, cada acto de desafío fue una nota en la sinfonía de la resiliencia humana. Marcus Fenix, al regresar de otra incursión exitosa, sintió el peso de esta narrativa. Para él la guerra era personal, una búsqueda de venganza por la inocencia perdida en Ceres II y una lucha por el futuro de su especie. Sin embargo, en medio del caos de la guerra, los momentos de tranquilidad a bordo del Halcyon Dawn le recordaron por qué estaban luchando. Una oportunidad para que la humanidad forje su propio destino entre las estrellas. La guerra, sin embargo, fue más que una serie de batallas. Fue una prueba de la unidad y la determinación de la humanidad. En todos los territorios humanos, personas de todos los ámbitos de la vida contribuyeron al esfuerzo bélico. Las fábricas que antes producían bienes civiles ahora producían material de guerra. Los científicos e ingenieros desarrollaron nuevas tecnologías a un ritmo vertiginoso, y los civiles se ofrecieron como voluntarios en masa para funciones de apoyo, siendo sus esfuerzos un testimonio de la capacidad de la humanidad para unirse en tiempos de crisis. La presentación de la Vanguardia de Hierro marcó un momento crucial en la campaña de la humanidad contra el Imperio Galáctico. Diseñado en secreto por las mejores mentes de la Tierra, este acorazado no era solo una maravilla del ingenio humano, sino también un símbolo de la determinación y la destreza tecnológica de la humanidad. Con la almirante Sarah Kingsley al mando, la Vanguardia de Hierro estaba lista para encabezar la siguiente fase del conflicto, con el objetivo de asestar un golpe decisivo contra el Imperio. La Vanguardia de Hierro contaba con avances que la diferenciaban de cualquier nave de la flota humana o del arsenal del Imperio. Su casco, revestido con un compuesto recientemente desarrollado, podría soportar niveles de castigo sin precedentes. Sus motores, un híbrido de fusión tradicional y propulsión cuántica experimental, ofrecían una potencia y una agilidad sin precedentes en una nave de su tamaño. Pero su joya de la corona era el cañón de singularidad, un arma capaz de atravesar el tejido del espacio mismo para causar devastación a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. El almirante Kingsley, comprendiendo la importancia psicológica y estratégica de este buque, planificó su ataque inaugural con meticuloso cuidado. El objetivo era la fortaleza imperial del sector Lyrae. Hi there, welcome to Jenny. The simple mode is perfect for creating single-speaker short voiceovers. Simply pick your preferred speaker, type or copy and paste your script. Then click the Generate button to generate your voiceover in seconds. You will see the voiceover output on the right for you to freely share or download. For more advanced capabilities, video editing, or longer multi-speaker voiceover production, please check out the advanced mode instead. Your creative journey now awaits. Get started now. Un centro de mando militar y apoyo logístico que el Imperio consideraba inexpugnable. Un asalto directo sería costoso y podría socavar la introducción de la Vanguardia de Hierro. En cambio, Kingsley optó por la astucia. Bajo el manto de nebulosas y la silenciosa deriva de los desechos espaciales, la Vanguardia de Hierro y la flotilla que la acompañaba se acercaron. El ataque fue programado con precisión para coincidir con el ciclo de erupciones solares locales que enmascaran su aproximación final. Cuando la Vanguardia de Hierro finalmente salió a cubierto, ya era demasiado tarde para que el Imperio montara una defensa cohesiva. El cañón de la singularidad, cargado con las esperanzas colectivas de la humanidad, desató su furia. Un vórtice de energía desgarradora atravesó el espacio y golpeó el corazón de la fortaleza imperial.
La devastación fue inmediata y total, y las defensas de la fortaleza se desmoronaron ante un ataque sin precedentes. Lo que siguió fue un ataque quirúrgico por parte de la flota humana, explotando el caos para infligir más daño y asegurar una victoria significativa. La noticia del éxito de Iron Vanguard se difundió rápidamente, elevando la moral en todos los territorios humanos y enviando un mensaje claro al Imperio Galáctico. La humanidad ya no era la más débil. Esta victoria, sin embargo, no estuvo exenta de consecuencias. El Imperio, ahora plenamente consciente de la amenaza que representaba la humanidad, comenzó a reunir sus vastos recursos para una contraofensiva, uno que pondría a prueba la determinación y el ingenio de la raza humana como nunca antes. En medio de las celebraciones, el almirante Kingsley y el capitán Marcus Phoenix, quien dirigió uno de los escuadrones flanqueantes en el asalto, compartieron un momento de tranquila reflexión. Sabían que la victoria de la vanguardia de hierro era un punto de inflexión, pero también que las batallas más duras estaban por delante. La guerra estaba lejos de terminar y el imperio, con sus vastos territorios y recursos, no se desmoronaría ante una sola derrota. La vanguardia de hierro, ahora una leyenda por derecho propio, se preparó para la siguiente fase del conflicto. Su tripulación, una mezcla de veteranos experimentados y reclutas de ojos brillantes inspirados por la reciente victoria, entendieron la gravedad de su misión. No solo luchaban por sobrevivir, sino que luchaban por el derecho de la humanidad a existir como iguales entre las estrellas. Mientras el Iron Vanguard fijaba su rumbo hacia el próximo objetivo, la unidad y determinación de su tripulación reflejaba el sentimiento más amplio en todo el espacio humano. La guerra había sacado lo mejor de la humanidad: coraje, innovación y un espíritu inquebrantable. El Imperio Galáctico había despertado a un gigante dormido y ahora tendría que enfrentarse a todo el poder del ingenio y la resistencia humanos. Tras el sorprendente debut de la Vanguardia de Hierro, el Imperio Galáctico se apresuró a reevaluar la amenaza que representaba la humanidad. La destrucción del bastión del sector Lyri no fue solo una pérdida militar, sino un golpe a la imagen de invencibilidad del Imperio. En medio de esta agitación, un susurro comenzó a extenderse entre las estrellas. Un rumor de una civilización que durante mucho tiempo había observado desde las sombras, horrorizada por la brutalidad del Imperio. Los Silurios, una especie reconocida por su sabiduría y pacifismo, habían observado el conflicto con creciente preocupación. Su filosofía de no intervención les había impedido tomar partido en los conflictos galácticos, pero la destrucción de Ceres II y la postura desafiante de la humanidad contra el Imperio los llevaron a la acción. En secreto se acercaron a la almirante Sarah Kingsley y le ofrecieron su apoyo. Esta alianza clandestina fue un punto de inflexión. Los Silurios, aunque pacifistas, poseían tecnologías avanzadas mucho más allá de lo que la humanidad había logrado. Su dominio de la tecnología sigilosa y el escudo energético ofreció nuevas vías para que la flota humana atacara al Imperio o se defendiera de... Ilurianas equipadas con armaduras y armamento avanzados se enfrentaron a las tropas imperiales en el accidentado terreno de Nevarra. La superficie del planeta se convirtió en un laberinto de trincheras y fortificaciones, con ambos bandos compitiendo por el control de las minas de Trilita. El asedio se prolongó y se convirtió en una dura prueba de resistencia e ingenio. Los humanos y los silurianos, ante la escasez de suministros y el aumento de las bajas, se vieron obligados a innovar. El sabotaje y las tácticas de guerrilla se pusieron a la orden del día, con pequeños equipos atacando las líneas de suministro y las redes de comunicación del Imperio, sembrando el caos en sus filas. El almirante Kingsley, siempre estratega, se dio cuenta de que se necesitaba un golpe decisivo para romper el punto muerto. En una audaz maniobra, la Vanguardia de Hierro, arriesgándolo todo, rompió el bloqueo orbital del Imperio para enviar un equipo de agentes especiales a la superficie del planeta. Su misión: infiltrarse en el centro de comando imperial y desactivar la red de defensa planetaria. La operación estuvo llena de peligros, pero el equipo, liderado por un experimentado comando Ilurian llamado Lyra, tuvo éxito contra todo pronóstico.
Con la red de defensa desconectada, la vanguardia de hierro y su flota acompañante lanzaron un asalto a gran escala, diezmando las fuerzas imperiales restantes y asegurando Navarra para la humanidad y sus aliados. El asedio de Navarra no fue solo una victoria militar, fue una declaración. La humanidad, con la ayuda de los ilurios, había demostrado su capacidad para desafiar el dominio del imperio. La victoria en Navarra sirvió como un rayo de esperanza para otras civilizaciones subyugadas por el imperio, inspirando una ola de resistencia en toda la galaxia. Cuando el polvo se asentó en Navarra, el almirante Kingsley y el capitán Phoenix, contemplando el planeta por el que habían luchado tan duro, comprendieron el verdadero coste de su victoria. La batalla había puesto a prueba su determinación, su unidad y su voluntad de sacrificio. Pero también les había mostrado la fuerza que se encuentra en la alianza, en el sueño compartido de una galaxia libre de tiranía. El asedio de Nevarro sería recordado no solo como un triunfo estratégico, sino como un momento en el que el destino de la galaxia pendía de un hilo, y la humanidad, junto con sus aliados ilurios, inclinaron la balanza hacia la esperanza. Mientras los ecos de la victoria en Nevarra resonaban por toda la galaxia, la guerra entró en una nueva fase caracterizada por sombras y subterfugios. El Imperio Galáctico, sacudido por su derrota y la creciente alianza en su contra, intensificó sus esfuerzos para aplastar a la coalición humana iluriana. En respuesta, la humanidad y sus aliados se adaptaron y emplearon espionaje e inteligencia para socavar el poder del imperio desde dentro. En el corazón de esta guerra, en las sombras, estaba Lena Corvus, una agente humana cuyos talentos no residen en la cabina de un caza estelar o en el puente de un acorazado, sino en los silenciosos e invisibles reinos del espionaje. Su misión era peligrosa: infiltrarse en los niveles más altos del imperio, descubriendo secretos que podrían inclinar el equilibrio de poder irrevocablemente a favor de la humanidad y sus aliados. El viaje de Lena la llevó a lo más profundo del territorio enemigo, a mundos donde el dominio del imperio era absoluto. Disfrazada de comerciante, navegó por las complejas jerarquías sociales del imperio, construyendo lentamente una red de informantes y simpatizantes desilusionados con la tiranía de sus gobernantes. Su objetivo eran los archivos imperiales de Centauri Prime, un tesoro escondido de inteligencia estratégica. El camino estaba lleno de peligros. La contrainteligencia imperial, consciente de la creciente amenaza de los espías, había reforzado la seguridad, convirtiendo la misión de Lena en un juego mortal del gato y el ratón. Cada interacción, cada dato extraído la acercaba a su objetivo, pero también la adentraba más en la red de sospechas. Mientras tanto, en el vacío del espacio, la vanguardia de hierro y su flota continuaron su campaña, atacando puestos de avanzada imperiales y líneas de suministro, cada victoria inspirada por la esperanza de que la inteligencia de Lena pronto asestaría un golpe devastador al imperio. El punto de inflexión llegó cuando Lena, después de meses de cuidadosas maniobras, logró acceder a los archivos. Lo que encontró fue más condenatorio de lo que nadie se había atrevido a esperar. Planes detallados para una superarma capaz de devastar sistemas estelares enteros. Un arma que, si se completa, aseguraría el dominio del imperio. Con los datos en su poder, Lena se embarcó en un angustioso viaje de regreso al espacio aliado. Perseguida por los agentes de élite del imperio, utilizó todos los trucos a su disposición y todos los favores que le debía su red para evadir la captura. La persecución la llevó a través de la galaxia, desde las calles iluminadas con neón de los oscuros puestos de avanzada hasta la fría oscuridad de los campos de asteroides, un testimonio de su habilidad y determinación. Su regreso a la vanguardia de hierro fue un momento de triunfo teñido de cansancio. La información que proporcionó fue clave para la victoria, ya que reveló no solo la amenaza de la superarma, sino también las grietas en la fachada del imperio. Descenso entre sus filas, mundos explotados listos para rebelarse y vulnerabilidades en sus defensas aparentemente inexpugnables. El almirante Kingsley y el capitán Phoenix, armados con la inteligencia de Lena, ajustaron sus estrategias en consecuencia. El foco pasó de la confrontación directa a socavar la capacidad del imperio para hacer la guerra, sabotear la construcción de superarmas y apoyar levantamientos en mundos subyugados.
La misión de Lena había cambiado la naturaleza de la guerra. Ya no era solo un choque de flotas y ejércitos. Era una batalla por el alma de la galaxia, librada en las sombras y cenizas de mundos caídos. Su coraje y astucia habían abierto un nuevo frente contra el Imperio, uno que explotó su arrogancia y extralimitación. Mientras los teatros del espacio y los corredores clandestinos del espionaje libraban sus batallas, otro frente, vital pero a menudo pasado por alto, se desplegaba en los territorios humanos. Fue el frente interno donde los esfuerzos combinados de civiles y científicos apuntalaron la esencia misma del esfuerzo bélico contra el Imperio Galáctico. Tras el atrevido regreso de Lena Corvus con inteligencia crítica, surgió el espíritu de resistencia e innovación. En toda la Tierra y las colonias, las fábricas que alguna vez se dedicaron al comercio y la exploración pacíficos, se dedicaron a la producción de material de guerra. Los diseños de barcos y armamentos se perfeccionaron de la noche a la mañana, incorporando lo último de los comentarios de primera línea y las revelaciones de espionaje. La innovación no fue solo en el armamento. Los sistemas de gestión de energía y recursos se volvieron más eficientes, algo vital en una guerra donde los bloqueos y la negación de recursos eran algo común. Las tecnologías médicas avanzaron a un ritmo nunca visto, impulsadas por la necesidad de curar a quienes llevaban la peor parte de la agresión del Imperio. En medio de este torbellino de actividad se encontraban los científicos e ingenieros, los héroes anónimos del desafío de la humanidad. Entre ellos, la doctora Emilia Torres surgió como un modelo de ingenio. Su trabajo en tecnología de escudos adaptativos, inspirado en diseños alurianos, pero llevado más allá de los límites conocidos, prometía nivelar el campo de juego en batallas donde el poder del Imperio era abrumador. Pero no era solo la batalla tecnológica lo que se estaba librando. También fue uno de voluntades y creencias. La propaganda, tanto del Imperio como de la Alianza Humana y Luriana, inundó las redes. Aquí se libró otro frente. Una batalla por los corazones y las mentes de toda la galaxia. La lucha de la humanidad se planteó no solo como una lucha por la supervivencia, sino como una postura contra la opresión, un faro para todas las civilizaciones bajo el yugo del Imperio. Surgieron redes de voluntarios, impulsadas por un espíritu humano colectivo que se negó a ser apagado. Estas redes gestionaron cadenas de suministro, administraron campos de refugiados y garantizaron que las líneas del frente recibieran de todo, desde municiones hasta mensajes de sus seres queridos para elevar la moral. Los niños y los ancianos, incapaces de luchar, contribuyeron reuniendo paquetes de ayuda y trabajando en huertos comunitarios para reforzar el suministro de alimentos. En un caso conmovedor, un grupo de escolares de las ciudades abovedadas de Marte iniciaron una campaña en toda la galaxia, enviando mensajes de esperanza y unidad, dibujados a mano tanto a soldados como a aliados. Estos mensajes, simples pero profundos, se convirtieron en un símbolo de lo que estaba en juego, un recordatorio de que la guerra no fue solo por el territorio, sino por el futuro de todos los seres sintientes que anhelaban la libertad. Este frente invisible, que salvaba la brecha entre la fría mecánica de la guerra y la calidez de la compasión humana, se convirtió en la columna vertebral de la resistencia. Cada remache en el casco de un barco, cada avance médico y cada mensaje de apoyo contribuyeron a un tapiz de resiliencia que se extendió por el espacio ocupado por los humanos. Las victorias de la Alianza, impulsadas por los inquebrantables esfuerzos en el frente invisible y la información crítica desenterrada por Lena Corvus, habían comenzado a cambiar el rumbo de la guerra. El Imperio Galáctico, que alguna vez fue un coloso indomable que recorría la galaxia, ahora se encontraba a la defensiva, tambaleándose por los golpes estratégicos y psicológicos asestados por la humanidad y sus aliados Ayurean. El escenario estaba preparado para una audaz operación que no solo simbolizaría la resistencia de la humanidad, sino que también podría presagiar el principio del fin de la tiranía del Imperio. El objetivo era la propia capital imperial, un planetoide fortificado, conocido como el corazón del Imperio, protegido por un formidable conjunto de defensas y una flota que se había considerado inexpugnable. Pero dentro de los armamentos aparentemente invencibles, había vulnerabilidades,
secretos extraídos de las profundidades de los archivos imperiales y confirmados por los sacrificios de innumerables espías y agentes. La almirante Sarah Kingsley, con el apoyo del alto mando ilúrico, ideó un plan de audacia sin precedentes. La vanguardia de hierro, acompañada por una flota compuesta por los mejores barcos que la Alianza tenía para ofrecer, encabezaría un asalto al corazón del imperio. La operación denominada Titanfall fue el esfuerzo más ambicioso de la humanidad, una táctica que requeriría cada gramo de habilidad, coraje y determinación que la Alianza pudiera reunir. La fase inicial de Titanfall fue una clase magistral de diversión y engaño. Se lanzaron fintas y ataques falsos a través de la frontera del imperio, alejando sus flotas de la capital. Mientras tanto, Marcus Phoenix, ahora comandante de un grupo de operaciones especiales, dirigió una inserción encubierta en la superficie del planetoide. Su misión, desactivar la red de defensa planetaria desde dentro, una tarea que requeriría infiltrarse en las instalaciones más seguras del imperio. Cuando la vanguardia de hierro y su flota emergieron del hiperespacio en las afueras del corazón del imperio, comenzó la batalla. Fue un enfrentamiento que quedaría grabado en los anales de la historia galáctica. Un choque entre las fuerzas de la libertad y los defensores de la tiranía. Los cielos sobre el planetoide se convirtieron en un lienzo de luz y oscuridad, pintado con los golpes de fuego láser y las explosiones de titanes que caían. En la superficie, Marcus y su equipo recorrieron los laberínticos pasillos del complejo imperial, enfrentándose a guardias de élite y eludiendo las medidas de seguridad con la ayuda de la tecnología proporcionada por sus aliados ilurios. Cada paso los acercaba a su objetivo, cada victoria se pagaba con sangre y determinación. Cuando la batalla espacial alcanzó su punto culminante, el equipo de tierra tuvo éxito en su misión, provocando el caos en la red de defensa planetaria. La vanguardia de hierro, aprovechando el momento, desató toda la furia de su cañón singular, rompiendo las defensas y permitiendo que la flota de la Alianza pasara. El corazón del imperio quedó al descubierto, sus fuerzas dispersas y desorganizadas. El siguiente asalto terrestre vio a soldados humanos e ilurios luchando uno al lado del otro, liberando el planetoide calle por calle, corredor por corredor. La batalla fue feroz y el coste elevado, pero el espíritu de la Alianza permaneció intacto. La caída del corazón del imperio fue un punto de inflexión en la guerra. Señaló no solo una victoria estratégica, sino también moral. En toda la galaxia, mundos oprimidos se rebelaron, inspirados por la audacia de la humanidad y sus aliados. El otrora inexpugnable poder del imperio se desmoronó, no solo bajo el peso de la derrota militar, sino también debido al despertar de una voluntad colectiva de libertad. Después de la batalla, cuando el polvo se posó sobre las ruinas de la tiranía, la Alianza se encontraba al borde de una nueva era. La caída de la capital del imperio había demostrado a la galaxia que ningún opresor era demasiado poderoso para ser desafiado, que la luz de la esperanza podía atravesar las sombras más oscuras. El almirante Kingsley y el comandante Phoenix, contemplando la capital liberada, sabían que el camino por delante estaría plagado de desafíos. El imperio resultó herido, pero no vencido. Sin embargo, en este momento de triunfo, se permitieron creer en un futuro donde la paz podría florecer entre las estrellas, un futuro por el que habían luchado tan duro. Tras la monumental victoria en el corazón del imperio, la Alianza enfrentó la difícil tarea de sortear el vacío de poder dejado por la desmoronada autoridad del imperio. Sin embargo, en medio de las celebraciones y los planes de reconstrucción y unidad, quedaba una misión crítica: capturar al emperador, arquitecto de innumerables atrocidades y jefe simbólico de la tiranía imperial. Esta misión, denominada el Corazón de las Tinieblas, no se trataba solo de garantizar justicia para las innumerables víctimas de la galaxia. Se trataba de capturar la esencia misma de la voluntad del imperio, rompiéndola de una vez por todas. La almirante Sarah Kingsley nombró un equipo selecto para la tarea, liderado nada menos que por el comandante Marcus Phoenix, cuyas acciones ya se habían vuelto legendarias. El equipo, compuesto por agentes humanos y ilurios de élite, se preparó para infiltrarse en la última fortaleza conocida del emperador. Una fortaleza laberíntica escondida en lo profundo de una nebulosa
envuelta en sombras y protegida por los restos de la flota imperial. Esta fortaleza, de la que se rumoreaba que era tan antigua como el propio imperio, era un lugar de oscuros secretos y defensas mortales. Marcus y su equipo se embarcaron en su misión al amparo de la oscuridad, utilizando una nave furtiva modificada con la última tecnología de camuflaje iluriana. Su aproximación fue silenciosa, sin ser detectada por los centinelas imperiales que patrullaban las turbias profundidades de la nebulosa. Dentro de la fortaleza, el equipo encontró un mundo como ningún otro. Un palacio de chapiteles retorcidos y pasillos en sombras, cada rincón un testimonio de la paranoia y megalomanía del emperador. Era un laberinto de trampas y guardias de élite, una prueba final de la determinación y el ingenio de la alianza. Cuanto más se aventuraban, más parecía contraatacar la fortaleza, como si los mismos muros estuvieran vivos con la oscura voluntad del imperio. A pesar de los peligros, el equipo de Marcus siguió adelante, impulsado por el conocimiento de que el destino de la galaxia estaba en juego. Su viaje los llevó al corazón de la fortaleza, donde los esperaba el emperador. No como un gobernante en su grandiosa sala del trono, sino como un tirano desesperado en una austera cámara fortificada, rodeado de sus protectores más leales y fanáticos. El enfrentamiento era inevitable, un choque tanto de ideales como de armas. La batalla fue feroz. Cada miembro del equipo de Marcus luchaba con una ferocidad nacida de la justa ira y el gran peso de aquellos que habían caído en su causa. Al final fue Marco quien se enfrentó al emperador. Un duelo final que decidiría el rumbo del futuro de la galaxia. Con la captura del emperador, la misión quedó completa, pero la victoria fue agridulce. La fortaleza, con sus oscuros secretos y ecos de sufrimiento, era un recordatorio del costo de la libertad y las duraderas cicatrices de la tiranía. Cuando regresaron al redil de la Alianza, con el emperador bajo custodia, Marcus y su equipo se encontraron, no solo con una celebración, sino con un reconocimiento solemne de su sacrificio y valentía. La misión había sido un éxito, pero la guerra por el alma de la galaxia estaba lejos de terminar. La captura del emperador marcó el final de una era, pero también anunció el comienzo de un nuevo desafío, la construcción de un futuro en el que semejante oscuridad nunca podría volver a arraigarse. El almirante Kingsley, dirigiéndose a la Alianza, habló no solo de victoria, sino de vigilancia. «Hoy hemos dado un golpe a la tiranía», afirmó. «Pero la verdadera prueba de nuestra determinación está por venir. Debemos protegernos de la oscuridad interior si queremos iluminar el camino a seguir para la galaxia». La captura del emperador provocó ondas de choque en los restos del Imperio Galáctico, señalando un cambio en la dinámica del poder galáctico que muchos habían considerado imposible. Pero incluso cuando estallaron las celebraciones en los territorios humanos y elurianos, la Alianza se preparó para la desesperada represalia final del Imperio. Era algo inevitable que la almirante Sarah Kingsley y sus asesores habían anticipado durante mucho tiempo. Una última resistencia de las fuerzas fracturadas, pero aún formidables del Imperio. El ajuste de cuentas llegó en la Tierra, la cuna de la humanidad. El Imperio, en un último intento de venganza, reunió lo que quedaba de su flota con el objetivo de asestar un golpe devastador al planeta. El mensaje fue claro. Si el Imperio no pudiera gobernar la galaxia, dejaría cicatrices tan profundas que nunca sanarían. A medida que avanzaba la flota imperial, un sentido de unidad y resolución se solidificó entre los habitantes de la Tierra y sus defensores. Esta no fue solo una batalla por la supervivencia, sino una defensa de los ideales y libertades que habían impulsado a la humanidad y sus aliados durante todo el conflicto. Las defensas del planeta, reforzadas por tecnologías desarrolladas en el frente invisible y estrategias perfeccionadas en los fuegos de la guerra, estaban listas. La vanguardia de hierro, junto con una flota de naves humanas e ilurianas, eran la primera y última línea de defensa de la Tierra. El comandante Marcus Fenix, ahora un veterano de la guerra, dirigió la defensa orbital desde Halcyon Dawn, su nave que se había convertido en un símbolo del espíritu indomable de la humanidad. La batalla que siguió fue titánica, un choque tanto de voluntades como de armas. La flota imperial, impulsada por la desesperación y el deseo de venganza, luchó con una ferocidad inigualable.
Pero los defensores de la Tierra, que luchaban por su hogar, sus familias y su futuro, los enfrentaron con igual valor. En el corazón de la batalla, en medio del caos de las naves explotando y la danza mortal de los cazas, se desarrolló un momento crucial. La vanguardia de hierro, utilizando el cañón de singularidad, asestó un golpe decisivo contra el buque insignia imperial, un símbolo del desvanecimiento del poder del imperio. La destrucción del buque insignia con su estructura de mando y los últimos rescoldos de esperanza imperial de la guerra marcaron el punto de inflexión de la batalla. En la superficie, tanto ciudadanos como soldados contuvieron la respiración, con los ojos fijos en los cielos donde se decidía el destino de su mundo. La resiliencia de los pueblos de la Tierra, su voluntad de solidarizarse contra la sombra de la aniquilación, se convirtió en el escudo inquebrantable contra la furia del imperio. Cuando las últimas fuerzas imperiales fueron derrotadas, se hizo un profundo silencio. La batalla por la Tierra, anticipada como la hora más oscura de la guerra, se había convertido en cambio en su triunfo más brillante. El planeta había resistido la ira del imperio, un testimonio de la fuerza de la alianza y el espíritu duradero de quienes habían luchado. La victoria fue más que un éxito militar. Fue una reafirmación de la determinación de la comunidad galáctica de no sucumbir nunca más a la tiranía. La derrota de la ofensiva final del imperio marcó el fin de su reinado de miedo y el comienzo de una nueva era de esperanza y reconstrucción. Después, mientras los escombros de la batalla flotaban silenciosamente en la órbita de la Tierra, hubo tiempo para reflexionar. El costo había sido alto, el sacrificio es grande. Pero en este momento de ajuste de cuentas, la humanidad y sus aliados habían demostrado que la unidad, el coraje y la búsqueda de la justicia eran fuerzas que ningún imperio podía sofocar. Con los últimos restos del Imperio Galáctico derrotados y la amenaza de la tiranía extinguida, la galaxia se embarcó en un viaje de recuperación y reconciliación. Las secuelas de la guerra trajeron desafíos y oportunidades, ya que la alianza forjada durante el conflicto ahora enfrentaba la tarea de reconstruir lo que había sido destrozado por años de conflicto. La Tierra, marcada pero intacta, se convirtió en un faro de resiliencia y renovación. Sus ciudades, que alguna vez fueron campos de batalla, ahora estaban llenas de actividad a medida que los esfuerzos de reconstrucción comenzaron en serio. Las cicatrices de la guerra eran visibles, pero también lo eran los signos de esperanza. El brote de nueva vida entre las ruinas. Las risas de los niños jugando en las calles alguna vez llenaron de miedo. En todos los territorios humanos e ilurios, los esfuerzos por sanar y reconstruir se encontraron con una sensación de unidad y propósito que se había forjado en el crisol de la guerra. Se aunaron recursos, se compartieron conocimientos y se fortalecieron las alianzas mientras la galaxia trabajaba en conjunto para garantizar que los errores del pasado no se repitieran. Pero en medio de las celebraciones y la reconstrucción, persistía la aleccionadora comprensión del costo de la guerra. Se habían perdido innumerables vidas, mundos arrasados y civilizaciones destrozadas. Se erigieron monumentos conmemorativos en honor a los caídos, sus nombres grabados en piedra como recordatorio de los sacrificios realizados en nombre de la libertad. Para los supervivientes, las cicatrices eran más profundas que las físicas. El trauma de la guerra persistió, una sombra que ensombreció incluso los momentos más brillantes de la victoria. Pero en medio del dolor también hubo resiliencia, la determinación de reconstruir, honrar la memoria de quienes habían caído y crear un futuro digno de su sacrificio. En los pasillos del poder, las discusiones giraron hacia el establecimiento de un nuevo orden, una alianza galáctica fundada sobre principios de democracia, igualdad y respeto mutuo. Las lecciones de la guerra se habían aprendido con esfuerzo, pero también habían demostrado el potencial de cooperación y unidad entre los diversos pueblos de la galaxia. La almirante Sarah Kingsley, aclamada como heroína de la guerra, se convirtió en un símbolo de esta nueva era, un líder cuyo coraje y convicción habían guiado a la humanidad y a sus aliados en los tiempos más oscuros. Su visión de una galaxia libre de tiranía y opresión se convirtió en la estrella guía para las generaciones venideras. Mientras la galaxia miraba hacia el futuro, había una sensación de cauteloso optimismo. La creencia de que, a pesar de las cicatrices de la guerra,
Un mañana mejor estaba a nuestro alcance. La alianza forjada en el crisol del conflicto había demostrado que incluso frente a obstáculos abrumadores, la humanidad y sus aliados podían vencer, triunfar y construir un futuro digno de los sacrificios realizados a lo largo del camino. Mientras los ecos de la guerra se desvanecían en la memoria, la galaxia abrazó una nueva era, definida por la reconstrucción, la cooperación y la búsqueda de la paz. En todos los territorios humanos y alurianos, las cicatrices del conflicto comenzaron a sanar, reemplazadas por la promesa de un mañana mejor. En la Tierra, una vez más un faro de esperanza para todos los seres sintientes, florecieron los esfuerzos por reconstruir y renovar. Las ciudades devastadas por la guerra se transformaron en centros de innovación y creatividad, impulsados por la resiliencia de sus habitantes. La recuperación del planeta se convirtió en un símbolo de la capacidad de la humanidad para resurgir de las cenizas, más fuerte y más unida que nunca. La alianza entre la humanidad y los Alurians se profundizó, evolucionando de una necesidad en tiempos de guerra a una asociación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Juntos, se embarcaron en ambiciosos proyectos de exploración y descubrimiento, ampliando los límites de la ciencia y trazando nuevas fronteras entre las estrellas. En los salones de gobierno, las discusiones giraron en torno al establecimiento de un nuevo orden galáctico, uno que garantizaría que los errores del pasado nunca se repitieran. Diplomáticos y líderes de toda la galaxia se reunieron para redactar tratados y cartas, sentando las bases para un futuro basado en principios de democracia, justicia e igualdad para todos. La almirante Sarah Kingsley, aclamada como heroína de la guerra, desempeñó un papel fundamental en la configuración de esta nueva era. Su liderazgo y visión guiaron a la alianza a través de la tumultuosa transición del conflicto a la paz, ganándose el respeto y la admiración de todos los que la conocieron. Sin embargo, permaneció humilde, siempre consciente de los sacrificios hechos por tantas personas en nombre de la libertad. Mientras la galaxia miraba a las estrellas con esperanza y optimismo renovados, había una sensación de unidad, un reconocimiento de que, a pesar de sus diferencias, estaban unidos por su humanidad compartida y sus aspiraciones compartidas de un futuro mejor. La promesa del mañana brillaba intensamente, un faro de luz en un universo que alguna vez estuvo envuelto en oscuridad. Y así, cuando la galaxia abrazó el amanecer de una nueva era, lo hizo con un sentido de propósito y determinación. Porque aunque los desafíos futuros serían grandes, no eran nada comparados con la resiliencia y el coraje de quienes habían luchado y sacrificado tanto para lograr este momento de paz y prosperidad.